Planteemos otro caso como por ejemplo el que establece el ejercicio 68, donde habla de una operación de ahorro y préstamo automotor. Este ejercicio nos habla de que se han depositado una cantidad que desconozco de cuotas bimestrales a las cuales llamamos H, al cabo de las cuales se llegó a reunir un capital de 47.745. En este momento H es el momento en que recibimos el vehículo, cuyo valor obviamente supera al importe que tenemos ahorrado. Entonces nosotros vamos a calcular el saldo adeudado haciendo la diferencia entre el precio del vehículo al momento de la entrega que es de 172.367,64 menos el importe que tenemos ahorrado. Por lo tanto tenemos un saldo a abonar de 124.652,1. Ahora dice que este saldo se va a abonar en 20 cuotas, ¿no? Este saldo que tenemos pendiente acá se abona en 20 cuotas, y cuyo objetivo es determinar cuánto es el importe de cada una de estas cuotas. Recordando que la tasa de interés que plantea el ejercicio es del 5% bimestral, las cuotas son bimestrales y vencidas. Entonces, para cancelar este saldo de 124.652,10, se abonan 20 cuotas del importe que desconozco, que va a ser nuestra incógnita. Dando por resultado que la cuota toma un valor de 10.000. Bien. Entonces leemos el ejercicio si se contrata, para que quede bien claro, una operación de ahorro y préstamo. Se depositan H cuotas bimestrales y vencidas y se reunió un capital de 47.745. Transcurrido el lapso pactado, se recibe el vehículo cuyo precio en ese momento es de 172.367,64. El saldo, que sería 124.652, se cancela en 20 cuotas bimestrales que duplican a las anteriores. La operación se realizó al 5% bimestral y lo que nos pide en el inciso A es determinar el importe de las cuotas abonadas en toda la operación. Entonces, por un lado determino que se abonaron 20 cuotas de 10.000, pero además se abonaron H cuotas, y si estas duplican a las anteriores es porque las cuotas que se abonaron en primer lugar, podemos llamarla 1 y 2, fueron de 5.000. Nos quedamos con lo que dice el punto A, o la información que obtuvimos desde el punto A, que se han abonado H cuotas de 5.000, con las cuales se formó un capital de 47.745,54. Como ese capital se ubica justo en la época final, puedo hacer el planteo a partir de una imposición para determinar la incógnita del punto B, que es cuántas cuotas fueron necesarias abonar para lograr ese capital. Entonces, planteándolo desde una imposición de cuotas vencidas, imposición puedo determinar que H toma un valor de 8. 8 cuotas, en este caso eran bimestrales y vencidas. Bien. Pasemos ahora a otro ejercicio.
El ejercicio 65 me habla de que se fueron depositando cuotas a modo de una imposición de manera bimestral, pero en este caso adelantadas durante un año. Adelantadas, bimestrales durante un año. La tasa de interés que se utilizó fue del 48% anual nominal. Recuerden que en rentas debo utilizar en la fórmula una tasa efectiva que tenga la misma periodicidad que la cuota. O sea que lo primero que hago es hacer las cuotas bimestrales y al verme dado el dato de la tasa nominal es fraccionar a esta tasa nominal, esta es una J, por 6 anual, pero capitaliza bimestral, por lo tanto la divido por 6 y así obtengo la tasa bimestral del ejercicio. Dice, transcurridos 4 meses del último depósito, ojo cuando te cuenten los meses, el último depósito fue realizado acá, pero cada periodo determinaba un bimestre, o sea, transcurridos 4 meses, es decir, 2 meses acá y otros 2 meses ahí, en ese momento comienza a retirarse al final de cada bimestre un importe que supera las cuotas en 2.500 pesos. De la manera que con 4 retiros se consumió el capital que se había formado. Entonces uno fue depositando con la intención de formar un capital y transcurridos 4 meses del último depósito se comienza a retirar al final de cada bimestre. Vamos a ponerlo con R para que se vea lo del retiro. Al retirar al final de cada bimestre un importe que supera en 2.500 pesos a las cuotas. Lo podemos simbolizar como C más 2.500. Entonces, dice que luego de esos 4 retiros, la cuenta queda saldada. Entonces acá comienza, esto podríamos llamar la época inicial de los retiros, y podemos decir que todo el capital formado por estos depósitos, que se realizaron durante un año de manera adelantada, coincide con el valor actual de todos los retiros efectuados, en este caso 4, y plantear el ejercicio de la siguiente manera. C por el factor plural de capitalización de 6 cuotas que eran adelantadas, por eso le agregamos el 1 más I multiplicando, llegaríamos a determinar el valor del ahorro ahí, a la época final. Época inicial y época final. Ahora, transcurrieron 2 meses más, por lo tanto, habría que volverlo a capitalizar un bimestre, recuerden que la tasa es bimestral, para llegar a determinar el valor del capital formado a este momento. Ese capital formado lo igualamos entonces al valor actual de los retiros, es decir, tomo los retiros y le aplico el factor que actualizaría los 4 retiros. Que en este caso son vencidos. Ahí nos queda una ecuación con 2 incógnitas, pero reconociendo que el retiro es 2.500 pesos más que la cuota, podría quedar expresada de la siguiente manera. Haciendo distributiva y juntando las incógnitas, podemos determinar que el valor de la cuota o de los depósitos fue de 1.578,86 y recordar que los retiros eran 2.500 pesos más, por lo tanto suman un total de 4.078,86. Este es un planteo que también que se suele aparecer frecuentemente, donde comenzamos primero a realizar un ahorro, una imposición mediante depósitos y luego ese ahorro también se retira de forma periódica, por lo tanto hay que calcular el valor actual de esos retiros periódicos. Espero que lo hayan entendido. Vamos a ver el caso
del ejercicio 66. Lo importante es que ustedes ubiquen correctamente dónde se hicieron las cuotas, los pagos extras, los retiros, y que contemporalicen todos los pagos, todas las cuotas correctamente. En el caso del ejercicio 66 nos está hablando Nicolás, que quería comprar un televisor porque quería ver el Mundial de Fútbol. El televisor costaba 15.000 en su momento, y de los cuales Nicolás solo contaba con 3.000. Pero además tenía dos buenos amigos, Diego y Matías. Diego dijo que le podía prestar 10.000 a devolver en 12 cuotas. Le iba a cobrar un interés del 0,015 mensual, y las cuotas son también mensuales. Y le dice que pague la primera de ellas en 3 meses. Por otro lado, Matías le va a prestar el dinero que le faltarían, son 2.000 más, y se lo va a financiar, estas son cuotas vencidas. En cambio, Matías se lo financia en 3 cuotas adelantadas y cobrando un interés un poquito más alto, 0,025 mensual. En el punto A nos pide que determinemos cuál es el valor de la cuota que le vamos a pagar a Matías, por lo tanto vamos a hacer el planteo. Matías presta 2.000 y lo vamos a devolver en 3 cuotas adelantadas, por lo tanto 2.000 igual a la cuota. Usamos el factor de actualización para cuotas adelantadas. Son 3 cuotas. Despejando nos queda el valor de la cuota de 683,19. En el punto B, analizando la operación de Matías, se me presenta esta pregunta. 3 cuotas le pagaba a Matías adelantadas. Me prestó 2.000 y fueron pagos de 683,19. Si uno mira con atención este planteo, observa que en realidad Matías no prestó 2.000 pesos, porque en el mismo momento que nos entrega 2.000 pesos, nosotros tuvimos que abonar 683. O sea, el préstamo real que hace Matías es 1.316,81. Y en realidad se va a estar cancelando en 2 cuotas. A veces, sin darnos cuenta, cuando estamos pactando un préstamo, suelen suceder estas cosas, que no vemos la realidad. Si en el mismo momento en que Matías me entrega los 2.000, yo le estoy devolviendo 683, es porque la financiación real fue de 1.316,81. En el punto C, tenemos que calcular cuáles son los intereses totales de la operación. Entonces, recuerden, siempre los intereses como la diferencia entre lo que hubiera pagado al contado y lo que terminé pagando financiado. Bien, entonces, eso es lo que se termina pagando. Para poder calcular los intereses, todavía tengo una incógnita más, que es cuál es la cuota que le aboné a Diego. Para eso vamos a hacer el siguiente planteo. Diego me presta los 10.000, le abono 12 cuotas, abonándose la primera al tercer mes. O sea, acá se abona la primera cuota, que todavía no sé de cuánto es, y así las 12 cuotas que le abonamos de manera vencida. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula para calcular el valor actual, vamos a hacer que 10.000 es igual a C. Este factor, 1 menos 1 más I a la menos cantidad de cuotas, en este caso 12, sobre I, es el factor plural de actualización, que actualiza todas las cuotas a la época inicial y se aplica en cuotas vencidas. Es decir, al aplicar ese factor estoy determinando el valor de la renta a este momento, que sería la época inicial de las cuotas. Y de ahí
como los 10.000 fueron 2 meses antes, vamos a actualizar 1,015 a la menos 2, dando como resultado una cuota de 944,51. Una vez que tengo toda la información, o sea, las 12 cuotas de 944, las 3 cuotas de 683, el interés se calcula haciendo la diferencia entre todo lo que se abonó de manera financiada, es decir, que aboné 3.000 de mi bolsillo, más las 12 de Diego, más las 3 de Matías, esto es lo que se abonó financiado, y le restamos los 15.000, que era el valor que tenía el bien en ese momento. De esa manera se obtiene el importe de los intereses 1.383,69. El 67 es el último ejercicio que tenemos en cuanto a las rentas temporarias. Es un ejercicio donde es más teórico que práctico. Nos presenta el caso donde se conoce el valor de la renta, se conoce la cantidad de cuotas, que dice que son mensuales y vencidas, y además se sabe que la tasa de interés es del 2,2%, mensual también. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, pide que determinemos la cuota en distintos casos. En el A, si el plan se inicia inmediatamente, es decir, se trataría de una renta inmediata, en ese caso vamos a despejar la cuota de la fórmula de la renta inmediata, o sea, B sub N, C. En el caso B, me dice que el plan se inicia con un diferimiento de 8, o sea, las cuotas comienzan a abonarse luego de 8 periodos. En ese caso vamos a aplicar la fórmula de renta diferida para poder despejar a la cuota. Y en el último caso me dice que se anticiparon 4 cuotas, es decir, que en ese caso hay que aplicar la fórmula de renta anticipada. Todas son con cuotas vencidas. Y en el último nos solicita que extraigamos conclusión. Obviamente que las cuotas, a medida que hay menor financiación, van a ser más chicas. Vamos a recordar dónde ubicaba cada una de las rentas. Acá estaba B sub N, acá va a estar una renta anticipada y acá va a estar la renta diferida. La cuota va a disminuir a medida que el plazo de financiación disminuye, porque los intereses van a ser más chicos. Por lo tanto, la renta anticipada tendrá una cuota menor que la inmediata y a su vez esta una menor que la diferida. Ahí concluimos con todo lo que sería rentas temporarias y siempre trabajando con cuotas constantes. Ahora vamos a ver de qué se trata una renta perpetua. Una renta perpetua se caracteriza por no tener época final, es decir, el n tiende a infinito. Vamos a suponer que ustedes se encuentran en el parcial con un ejercicio que les dice se solicita un préstamo de 10.000 a abonar en cuotas de 700 a la tasa de interés del 7% mensual. Calcular la cantidad de meses en que se va a cancelar este préstamo.
Nosotros cuando hacemos el planteo, si no me aclara que existe un diferimiento, si no me aclara que hay cuotas que se anticipan, se supone que se trata de una renta inmediata, de una amortización. Es decir, obtengo los 10.000 y comienzo a abonar una cantidad N de cuotas. En este caso vencida porque tampoco me aclara que las cuotas se abonen de manera adelantada. Sucede que cuando uno hace el planteo de esta fórmula, y empieza a despejar, es decir, pasa los 700 dividiendo, en 0,07 multiplicando, y resulta ser que el producto de 10.000 por el 0,07 es justo 700. Al dividirlo por 700 eso me queda 1. Es decir, esto que es 1, cuando se pasa el 1 que está acá, me va a quedar que 0 es igual a 1,07 a la menos n. Cuando queremos aplicar logaritmo para poder determinar el valor del exponente, nos queda que no existe el logaritmo de 0, por lo tanto no tendría solución para un n finito. O sea, el único valor que podemos considerar el n para que dé como un resultado próximo a 0 es que n tiende a infinito. Si n tiende a infinito y como la potencia es negativa, entonces el resultado tendería a 0 y quedaría un caso de renta perpetua. Esto se produce cuando la cuota, cuando uno paga la cuota está pagando dos cosas. Está pagando, vamos a ver, n tiende a infinito. Cuando uno paga la cuota de un periodo, acá por ejemplo, acá pedí 10.000, se supone que la cuota debería ser mayor a los intereses, porque con esa cuota se cobraría los intereses del periodo y el excedente sirve para ir disminuyendo la deuda. Ahora, si cuando el banco quiere cobrarse los intereses con la tasa del 7% de este periodo, le dan 700 pesos los intereses. Como la cuota justo es igual a 700, no queda nada de la cuota para poder ir amortizando la deuda, por lo tanto, sigo debiendo 10.000. Cuando pago la segunda cuota de 700, el banco calcula los intereses de este periodo, también van a ser 700, porque es el 7% de lo que se debe. Al abonar la cuota de 700 pesos se cobran los intereses, pero no queda nada para amortizar la deuda, es decir, la cuota debería tener un importe mayor a los intereses del periodo, y en renta perpetua eso no sucede. Para obtener las fórmulas a aplicar, basta con aplicar el límite a las rentas temporarias que estudiamos antes. Y así tendríamos la inmediata perpetua, ahí es la inmediata con cuotas vencidas. Si yo aplico el límite, sabemos que si este número tiende a infinito, dijimos que esta potencia tiende a 0, dando como resultado entonces la fracción 1 menos 0 sobre i. 1 sobre i que multiplicado por c es c sobre i. Esto es cuando las cuotas se vencían. ¿Qué era lo que cambiaba cuando las cuotas eran adelantadas? Era que había que multiplicar por el factor 1 más i. Por lo tanto, acá también, inmediata, c sobre i por 1 más i. Y ahí nos queda la fórmula de cuotas adelantadas. Si vamos a las rentas diferidas, la fórmula era muy similar a la inmediata, solamente que en ese caso se multiplica por 1 más i a la menos d. Al aplicar el límite sucede que esta fracción vuelve a ser igual que en el caso anterior, 1 sobre i.
que multiplicado por C queda C sobre I. La renta perpetua para las cuotas vencidas va a ser C sobre I y lo que aparece es 1 más I a la menos D. Es en el caso de que sea diferida con cuotas vencidas. Si además tendría la cuota adelantada, lo único que habría que agregarle a esta fórmula es el factor 1 más I, capitalizar por un periodo más. Y nos queda por último ver las anticipadas perpetuas. Partimos de la fórmula de anticipadas temporarias. Y aplicamos límite. Volvemos a ver que la fracción que aparece es siempre la misma. Recordamos que esta potencia tendía a 0 y la fracción tiende entonces a 1 sobre I. Al multiplicar por C queda C sobre I por 1 más I a la A. Esta sería la fórmula de la renta perpetua con A cuotas anticipadas siempre que las cuotas sean vencidas. Si además la cuota es adelantada, habría que agregar el producto 1 más I. Vamos al caso entonces del ejercicio 71, que hace referencia a la señorita Eusebia, que compra un inmueble que está valuado en 1.500.000 y el mismo se espera que genere ingresos mensuales vencidos de 6.000 a perpetuidad. Es decir, compra un inmueble cuyo valor es de 1.500.000 destinado a alquiler. Es decir, que va a estar recibiendo por infinitos periodos una cuota adelantada de 6.000 pesos. Por lo tanto, 1.500.000 es el valor actualizado de las cuotas adelantadas de 6.000 a una cierta tasa I. Despejando el valor de I, que es la incógnita que nos pregunta en el punto A, cuál es la tasa efectiva mensual que genera esta inversión, el resultado nos da 0,04016. Eso en el punto A. En el B dice que si la señorita Eusebia pretende tener un rendimiento anual efectivo del 38%, ¿cuál sería el alquiler que debería cobrar? Recuerden que la tasa que se utiliza en renta tiene que ser una tasa que corresponda a la periodicidad de las cuotas. En este caso, si las cuotas son mensuales, por equivalencia, busco la tasa mensual equivalente al 38% anual. O sea, 1,38. Y resulta una tasa mensual del 434 mensual. La incógnita entonces del punto E es, teniendo en cuenta esta tasa y que el inmueble se va a alquilar a perpetuidad, ¿cuál sería el importe del alquiler mensual adelantado que habría que cobrar? Por lo tanto, 1.500.000 es igual al valor del alquiler, y como es adelantado multiplico por el factor 1 más I. De ese modo resulta que el alquiler debería tener un valor de 9.589,35. Vamos a leer el ejercicio 73. Se desea instituir un premio anual vencido de 12.500 a perpetuidad, para lo cual hoy se dispone de 1.000.000 de pesos. El ejercicio 73, hoy se cuenta con 1.000.000 de pesos y se va a entregar un premio anual a perpetuidad de 2.500 pesos, vencidos 12.000.
La incógnita que plantea el punto A de determinar la tasa de rentabilidad de la inversión. Directamente con despeje se obtiene la tasa del 0,0125. Y en el punto B dice, suponiendo que estuviese asegurada esta tasa, ¿por cuánto tiempo debería postergarse el comienzo del premio si solo se contase con un 39,35% del fondo requerido para iniciar los pagos? Es decir, hoy estamos acá, pero el premio se va a empezar a comenzar a entregar luego de un tiempo. La incógnita es cuánto tiempo se debe postergar ese comienzo de la entrega de premios. Dicen que el premio se va a entregar a perpetuidad al final de cada año y es de 12.500. Entonces lo que me está preguntando es de cuánto sería el diferimiento si hoy contamos no con 1.000.000, sino con el 59% de ese millón, que serían 593.500. C sobre I, asegurando el rendimiento del punto A, y al tener lo que me está preguntando acá es, desde el día al momento de hoy, cuánto deberíamos diferir la entrega del premio. Es decir, me está preguntando por el diferimiento. Dando como resultado 42 años. En el punto C me dice al contrario, si se contara con 1.364.000, en lugar de 1.000.000 tenemos 1.364.193, ¿cuánto tiempo antes podría haberse iniciado el premio? Por lo tanto, me está preguntando cuál es la distancia que hay anterior al momento en que estoy ubicado hoy, que es nuestra época de evaluación. En definitiva, lo que me está preguntando es por cuánto se anticiparía esta renta perpetua. Dando como resultado 25 años. Otro caso en el cual se puede aplicar renta perpetua es en el caso de las obras públicas. Veamos qué nos presenta el ejercicio 70. El que se emplea el concepto de renta perpetua es en el caso de las obras públicas. En este caso, en el ejercicio 70, se habla de la construcción de un camino que va a unir dos localidades de Santa Fe y que va a permitir un mejor desarrollo para la región. La concesión establece o enuncia los gastos que van a tener, y nosotros lo vamos a ir marcando en un eje temporal para tenerlos todos presentes. Al momento inicial, por compra de maquinarias y materiales y demás, vamos a tener un gasto de 1.500.000. Además vamos a tener gastos al quinto mes, al mes 10, mes 20 y mes 24 de 400.000, 800.000, 300.000 y 150.000. También de manera mensual vamos a tener la cuota que corresponde a los sueldos. Dice que durante los primeros 2 años a los obreros se le paga 20 mensuales, por lo tanto vamos a tener 2 años. Por los primeros 24 meses vamos a tener gastos de sueldo de 20.000 a cada empleado y son 30 obreros. Por lo tanto estaríamos hablando del concepto de sueldo mensual 600.000.
24 cuotas de 600.000 en concepto de sueldo, y que además se le pagará a 10 empleados administrativos a partir del momento en que se finalizó la obra 23.000. Sería cuotas de 230.000 de manera perpetua. Por último, se estiman gastos de mantenimiento a perpetuidad de 50 millones cada 10 años a partir de que la obra esté terminada. O sea que a partir de que la obra esté terminada, estos son mensuales, en concepto de sueldo, y aparte tengo gastos anuales cada 10 años en realidad a perpetuidad. Bien. Dada la tasa de interés del 5% mensual, considerando todos los conceptos, determinar el valor actual de la concesión. Entonces, el valor actual es la suma de todos los pagos, las rentas temporarias, las rentas perpetuas, valuado al momento cero. Entonces vamos a tener el 1.500.000 que se abona al momento inicial, más los pagos ocurridos al momento 5, 10, 20 y 24, actualizado con la correspondiente tasa mensual. Después tenemos la renta de sueldo. Por un lado, una renta de 600.000 mensuales vencidos, como se abonan los sueldos, por los tiempos que dura la obra. Y por otro lado tengo la renta de los empleados administrativos, que sería a partir de que está la obra en adelante, de 230.000 perpetuos y mensuales. Y después tengo, cuando nosotros aplicamos acá C sobre I, traemos los sueldos de los empleados administrativos al momento inicial de que comienza el pago de esos sueldos, a lo cual deberíamos actualizarlos al momento cero. Por lo tanto, le agregamos el factor de actualización a la menos 24, ya que estos empleados comienzan a cobrar a partir del momento en que se finalizó la obra. Y por último, nos falta contemplar la renta de 50 millones, que es una renta que ocurre a perpetuidad, pero cada 10 años. Por lo tanto, la tasa que voy a tener que utilizar dividiendo, C sobre I sería la fórmula, es una tasa cada 10 años, que la obtenemos a partir de la equivalencia de esta tasa del 5% mensual. Entonces, de esa manera hacemos 1,05 mensual, 10 años, y da como resultado, aunque es muy grande, pero tienen que pensar que es una tasa por 10 años, es de 347,9. Al aplicar la fórmula C sobre I, llevo la renta a perpetuidad al inicio de esa renta, que es cuando finaliza el puente, cuando finaliza el camino. De ahí lo debemos actualizar por 24 meses. Puedo utilizar la tasa mensual si quieren a la menos 24. De esa manera se obtiene el valor actual, cuyo resultado es 12.214.176,8.
Último ejercicio, si queremos resolver, que presenta el 72, que también habla del alquiler. En este caso habla de Josefina, que recibió en herencia una fortuna que tiene un valor actual de 50 millones, que corresponde a 50 departamentos, o sea, dos torres con 25 departamentos iguales cada uno, por lo tanto habla de 50 departamentos. Es decir que cada uno de esos departamentos, si son idénticos, tendría un valor actual de 1 millón. Lo que pregunta el punto A, y considerando una tasa del 0,24 nominal anual, ¿cuánto es el precio del alquiler mensual que Josefina tendría que cobrar? Entonces, como hablamos de alquiler mensual, acuérdense, los alquileres se abonan por adelantado, por lo tanto estaríamos hablando de una renta perpetua adelantada mensual. Como esta tasa es nominal anual, nosotros vamos a trabajar con la tasa mensual proporcional, o sea, 2% mensual. O sea, el millón, que es el valor actual de cada uno de los departamentos que recibió en herencia Josefina, es igual al valor del alquiler sobre I, la fórmula de renta perpetua. Se supone que lo va a alquilar porque tiene prohibido su enajenación, por 1 más I, porque es una renta que se considera en principio adelantada. De esa manera, Josefina estaría cobrando por cada uno de los departamentos un alquiler de 19.607,84. Eso es lo que pregunta el inciso A. Y el B, ¿cuál sería el ingreso mensual que recibe Josefina? Si esto es lo que recibe por cada uno de los departamentos, el ingreso mensual en concepto de alquiler, acuérdense que había recibido 50 en herencia, suman un total de 980.392,16. Y ese es el último ejercicio que nosotros tenemos en cuanto a renta perpetua. Ahí termina la práctica de cuotas constantes.